compañeros, compañeras y amigas y amigos que somos parte de la Comisión del Bicentenario. De acuerdo a nuestra programación, esta noche tenemos un seminario muy interesante sobre metodología de la investigación histórica que está a cargo de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Simón, que como ustedes saben se ha abierto no hace mucho y prácticamente tenemos las primeras promociones que van a salir pues, de esta carrera. Para nosotros es una alegría y un honor presentar a los investigadores esta noche. En primer lugar va a intervenir Albert Quispe Escobar, quien es licenciado en Sociología por la Universidad de San Simón. Tiene una maestría en Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Tiene un doctorado en Historia y Estudios Humanísticos, también en la misma Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, y actualmente es docente en la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces dejo con ustedes al doctor Albert Quispe. Muchas gracias, Ítalo. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder compartirles algunas ideas que probablemente ustedes ya los conocen en gran medida, porque entiendo que varios de ustedes trabajan en el campo de la historiografía. Entonces, me gustaría que al final de mi intervención pues, podamos hacer un intercambio de ideas y quizá también un debate, porque las ideas que las voy a presentar han estado ya presentes en el campo historiográfico hace muchos años, muchas décadas, incluso casi un siglo yo diría, tanto en Europa como en América Latina, pero muchas de ellas han sido desdeñadas, no se las ha tomado en cuenta de la manera como debería de hacérsela, o debería de tomarlas en cuenta, o deberían de ser tomadas en cuenta, perdón, en el ámbito de la historiografía, o concretamente de la investigación histórica. Me voy a valer de una serie de diapositivas para esto. Voy a trabajar con algunas ideas de algunos intelectuales con los cuales yo comparto muchas reflexiones, o de los cuales de hecho soy un lector, pero también soy en alguna medida un crítico, puesto que mi trabajo en el ámbito de la investigación histórica me ha permitido matizar algunas de estas ideas que probablemente son planteadas para otros contextos particulares. Bueno, voy a referirme fundamentalmente desde mi experiencia al trabajo de las fuentes históricas fundamentalmente escritas, aunque en algún momento de mi intervención mencionaré algunos otros tipos de fuentes que pueden ser muy útiles para la investigación histórica, pero como el tiempo que se me proporciona no es mucho, entonces quiero limitarme esta vez a hablar de las fuentes documentales escritas. Bueno, aquí les comparto un pedacito, un párrafo que me parece a mí muy sugerente de Jacques Le Goff, que está en el orden de la memoria, y la idea fundamentalmente es cuestionar, podríamos decir, la validez de los documentos históricos que nosotros como historiadores solemos emplear en nuestras investigaciones, a veces desde una creencia ciega, a pesar de que ya tenemos una disponibilidad de textos metodológicos que nos han advertido de no hacerlo de ese modo, ¿no? Y Jacques Le Goff nos lo recuerda, señalando que pues el documento puede ser y debe ser de hecho sujeto a crítica. Todos los documentos no son, podríamos decir, inofensivos. Yo cuando estaba iniciando a hacer estas investigaciones históricas y me la pasaba aquí en el archivo revisando algunas fuentes, pues creía casi ciegamente lo que decían los documentos, ¿no? Sin analizar el contexto, sin analizar
digamos, el momento en el que fueron producidos esos documentos. Había iniciado mi trabajo de investigación, no sé si podía llamar investigación a lo que hacía en esas épocas, pero había empezado revisando periódicos, fuentes hemerográficas. Entonces, lo que me aparecía como información o como noticia, pues yo lo asumía que era completamente cierto. Es decir, no pasaba, esas fuentes no pasaba para mi investigación por un proceso de crítica documental, eso que se llama crítica documental, ¿no? Desde casi comienzos del siglo XX. Entonces, esta advertencia de Jacques Le Goff se va a instalar probablemente en el debate, o más concretamente en la producción histórica o historiográfica, entre fines del 19 y comienzos del 20, ¿no? Después de la escuela positivista, el historicismo alemán y algunos trabajos que van a nacer en Francia fundamentalmente y que van a adquirir van a tener una crítica radicalizada precisamente con la escuela francesa de los anales a partir de los años 20, ¿no? Y de ahí para adelante pues va a ser más o menos como un sentido común que se practique este tipo de crítica documental, pero no siempre estos fundamentos metodológicos no siempre van a ser tomados de buena gana por las diferentes escuelas historiográficas, ¿no? Y yo veo que en América Latina, pero también en nuestro país, no hemos dado un paso muy decisivo en ese sentido, ¿no? A veces las fuentes con las que nos encontramos, ya sean del siglo XIX, del siglo XX, o las fuentes coloniales con las que he estado trabajando en los últimos años, pues las aceptamos así como sin cuestionarlos, sin someterlos a un juicio de contexto, a un juicio metodológico y todo lo demás, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, Álvaro. Entonces, uno de los elementos para abordar este problema del acercamiento a las fuentes documentales escritas es el que tiene que ver con la mediación. Solo podemos hablar del pasado a partir de testimonios. En eso los que hacemos investigación histórica estamos limitados a lo que existe, a lo que hay. A diferencia del trabajo que se hace, por ejemplo, en la sociología, los historiadores, o los que estamos vinculados con el campo de la historia, pues debemos contentarnos con lo que hay. No podemos producir, de hecho, nuestras propias fuentes, tal como lo hacen los sociólogos, en gran medida. Entonces, si dependemos de estos testimonios, deberemos asumir, con la escuela francesa de los anales y con quizá uno de los intelectuales más importantes de la primera escuela francesa, con Marc Bloch, que el conocimiento del pasado es forzosamente indirecto. Es decir, no accedemos al pasado al leer estas fuentes de manera directa, ¿no? Ese acercamiento, esa relación entre el investigador y su documento o sus fuentes, tiene un trabajo, tiene un proceso complejo que pasa por el punto de vista del investigador, que pasa por el análisis y crítica del propio contexto de producción del documento y una serie de otros elementos que a veces no son tomados en cuenta, ¿no? Esas cosas se las da por hecho y se tiende a considerar estos documentos pues como si fueran la propia realidad, ¿no? Cuando en realidad ese acceso a lo que nosotros llamamos el pasado pues es mucho más difícil de presentarlo, no es tan inmediato, ¿no? A mí me gusta mucho el paradigma indicial de Carlo Ginzburg, del cual seguramente ustedes saben varias cosas, porque tiene este concepto de reconstruir el pasado, interpretar el pasado a partir de huellas, ¿no? Porque lo que tenemos en los archivos como documentos en realidad son muy fragmentarios, sí. Es decir, no podemos acceder a todo lo que queremos. Estamos investigando, no sé, el tema de la ritualidad andina en Cochabamba, por ejemplo, en el periodo colonial,
pues no vamos a encontrar muchas fuentes, encontraremos un indicio por aquí, otro por allá, revisando, no sé, 100 legajos, probablemente encontremos, no sé, un párrafo, ¿no? Y hojeando otros tantos más, no sé, encontraremos algunos indicios, ni siquiera informaciones directas. Entonces, tiene mucha razón Carlo Ginzburg y sus colegas de la microhistoria italiana, quienes han fundamentado el paradigma indicial, en hacer esta reflexión que a mí me parece muy importante, porque si no comprendemos que son huellas las que estamos siguiendo, pues podemos creer que estamos haciendo, como decía el gran historiador alemán von Ranke, que estamos accediendo al pasado en su totalidad, en su dimensión real, decía él, ¿no? Conocer lo real, lo que realmente pasó, decía él. Entre las otras críticas que habría que hacer a este modo tradicional de proceder con las fuentes, pues está también el peso que puede ejercer la información que está en estos documentos sobre la perspectiva del investigador. Porque si bien sobre ciertos temas resulta que hay escasa información, pero puede ser también que sobre algunos otros tantos temas disponemos de mucha información, tal como me pasó a mí en la tesis de maestría, que es relacionada con el sistema de cargos. Yo en mis revisiones de archivo pude encontrar expedientes bastante voluminosos que en conjunto llegaban a 600, 800 folios para trabajar el sistema de cargos religiosos en Tapacarí. Entonces ahí tuve mucha fortuna, pero no siempre ocurre eso, como decía hace un momento. Y en estos casos, pues puede ser que el formato de la documentación, que en las sumarias informaciones del periodo colonial suelen ser muy repetitivas, puede ser que nos nuble la mirada, nos lleve a afirmar cosas que por repetición parecen ser ciertas. Pero hay que tener mucho cuidado, tal como lo han advertido muchos investigadores e investigadoras respecto, por ejemplo, al uso de las fuentes judiciales, ¿no? Donde uno puede tener acceso a varias voces, pero que esas voces deben ser dimensionadas en su propio contexto, ¿no? O los que trabajamos en el periodo colonial, sabemos, por ejemplo, que los documentos producidos por los caciques, estas grandes autoridades étnicas, siempre tenían un interés de por medio, hacer prevalecer, no sé, su linaje, su familia, o lo que fuere. Entonces, en muchos de esos casos, a veces uno puede quererse ver llevado por lo que dice el documento sin hacerle una serie de preguntas, sin hacerle un proceso crítico, tal como se señalaba hace un momento. Entonces, debemos tomar muy en cuenta esta idea de que este conocimiento hacia el pasado a través del documento es a través de un proceso de mediación, no es un acceso directo, ¿no? No es como si asistiéramos a un sótano a sacar lo que nos interesa y escribir, ¿no? Es decir, el pasado no está guardado en alguna parte. El pasado, o lo que ha quedado de lo real histórico, podríamos decir, está en ciertos documentos, ¿no? En forma de indicios, con intereses, o sujetos a algún interés particular. Ahora hay un debate que lo mencionaba hace un momento, pero que no lo había desarrollado, sobre si el historiador puede producir sus fuentes o no lo puede hacer. Hay estas dos tendencias que todavía estarán en debate por mucho tiempo. La primera, que la podemos encontrar, por ejemplo, en la perspectiva del teórico Michel de Certeau, que él dice que señala él en el procedimiento del tratamiento, o en el tratamiento de las fuentes, perdón, los historiadores de alguna manera están produciendo sus fuentes. Al recopilarlos, por ejemplo, al transcribirlos, al fotografiarlos, pues de algún modo ese sería un procedimiento técnico de la producción de fuentes. En cambio, la otra perspectiva señala que sería imposible que el historiador pueda producir sus propias fuentes, puesto que debe contentarse con lo que ya existe, ¿no? Es decir, más allá del procedimiento técnico,
a historiadores como el español Julio Aróstegui, les interesa resaltar que las fuentes son finitas, es decir, no podemos construir nuestras propias fuentes, debemos valernos o limitarnos a lo que existe, ¿no? Pero ahí también hay una idea interesante. Si bien pueden haber temáticas que han sido muy trabajadas con las mismas fuentes, pues siempre hay la posibilidad de darle una nueva mirada, ¿no? Por más que se hayan hecho muchos trabajos sobre el mismo tema, pues uno siempre le encuentra una nueva mirada teórico-metodológica para poder trabajarla de otro modo, porque eso tiene que ver también con cómo los historiadores interpretamos o estudiamos el pasado siempre desde el presente, ¿no? No hay que olvidarnos de eso. Además de la biografía está el propio contexto, el propio contexto social, si no la investigación historiográfica estaría completamente estancada, no cambiaría, repetiríamos lo mismo. Aquí hay otra idea que me gustaría profundizar, ya lo señalaba hace un momento, respecto a la intencionalidad de las fuentes escritas, es decir, un elemento que debe ser muy tomado en cuenta en las fuentes históricas, sean cuales fueren, es lo que está, podríamos decir, en el fondo del fondo, como diría Jaime Sancho. Hay una cosa en el fondo del fondo. Más allá de esta apariencia informativa, pues es necesario conocer cómo, por quiénes y cuándo fue producido el documento, ¿no? No enfrentarnos al documento solamente haciendo una crítica, haciendo una transcripción literal de su información, como muchas veces pasa, ¿no? Entonces, tendríamos que asumir que una fuente, en este caso escrita, una fuente de información escrita nunca es neutra. Y ahí pues me respaldo en varios de los historiadores que me parece enfatizan esta perspectiva crítica sobre el contenido de las fuentes. Bloch hablaba, por ejemplo, de los documentos voluntarios y no voluntarios. Con esto se refería él a que algunos documentos son intencionalmente producidos con determinado contenido. En cambio, otros no tienen esa intención implícita, sino que, pues, como los expedientes judiciales, por ejemplo, en los cuales se pueden escuchar varias voces, pues tienen que ver con una disputa, con un tema más sujeto a diversas miradas, ¿no? En el mismo sentido hablaba Carlo Ginzburg cuando se refería a los testimonios narrativos y no narrativos. Él sostenía que entre testimonio y realidad testimoniada hay una relación que debe ser analizada para revelar precisamente los intereses que tienen estas fuentes, ¿no? Aquí nuevamente yo debo autorreferenciarme, porque cuando estaba empezando a hacer mis investigaciones históricas me parecía que estos elementos metodológicos no debían ser puestos a la vista del lector, y de hecho los escondía, ¿no? Yo me acuerdo que empecé a escribir sobre historia del cine, entonces solamente escribía lo que tenía que ver como información respecto a las primeras proyecciones cinematográficas o cosas así, ¿no? Pero caí en cuenta más adelante, precisamente involucrándome con estas lecturas, que los aspectos metodológicos, como la crítica a los documentos, las subjetividades de los historiadores y todos estos elementos que hacen a la metodología, pues deben ser explícitos en los escritos, ¿no? Porque si no, no sabemos el punto de partida del investigador, no sabemos cuáles han sido sus opciones cuando se enfrenta a una disyuntiva respecto a las fuentes. Es decir, para no esconder ese tipo de cosas, o digo, no es conveniente esconder ese tipo de cosas, sino develarlos, ¿no? Eso que en la sociología se ha trabajado mucho, ¿no? Bourdieu, por ejemplo, habla de una objetivación de las subjetividades, una cosa así, ¿no? Entonces, eso en el ámbito de la historiografía, que creo que también pasa por esa reflexión, ¿no? El propio Bourdieu hablaba incluso, me parece con cierta exageración, que no era fortuita la existencia de los archivos estatales. Él creía que fundamentalmente cuando se
habla de documentos que han sido producidos por entidades estatales, pues ahí siempre había una suerte de ideología, ¿no? Pero a pesar de eso, yo digo que podríamos deslizarnos por esos intersticios un poco que salen a la luz, más allá de la intencionalidad de cualquier entidad o institución que produce documentos, ¿no? Es decir, el preguntarnos, el tratar ese tipo de cosas metodológicamente y el preguntarnos por qué ha ocurrido de ese modo, creo que nos puede dar luces también sobre el pasado. Entonces, no se trata solamente de una crítica metodológica, sino de una crítica que nos puede llevar a obtener información. Ahora bien, es cierto también que la procedencia de los documentos es azarosa. En muchos la procedencia y uso, debía decir ahí, es azarosa porque los historiadores tenemos que valernos de determinadas fuentes para estudiar objetos de estudio que a veces parecen completamente contradictorios. Ahí anoto dos ejemplos. Fuentes que son producidas por las élites, por ejemplo, las usamos para estudiar a las clases subalternas. O las fuentes coloniales para estudiar el periodo prehispánico, cosas así, ¿no? Que son completamente, de hecho, legítimas y posibles, siempre y cuando se haga un buen y adecuado tratamiento metodológico, ¿no? Ahora, esta idea del análisis y la crítica documental no es tan novedosa como pareciera, ¿no? Ya en el periodo medieval, o sí, incluso en el periodo medieval, para el periodo medieval, perdón, los trabajos de Bloch, por ejemplo, sobre la falsificación de títulos nobiliarios en la Europa de esas épocas, había permitido identificar que se tenía ya cierta idea de qué fuentes podían ser fiables, o qué documentos, perdón, antes que fuentes podían ser fiables o no. Pues resulta que en ese contexto, en el contexto europeo, para legitimar precisamente este tipo de posición de las clases nobles europeas, se habían empezado a inventar títulos de nobleza, ¿no? Entonces, los estudiosos posteriores como Bloch demostraron que hubo alguna inquietud también en esa práctica para desentrañar ese tipo de documentos a partir de cierta pericia técnica. Pero quizá los textos más conocidos en este ámbito, los que inician de algún modo o amplían la crítica y análisis documental, son los que hace Jean Maubilion en esa crítica medieval de los documentos de archivo para ver la autenticidad de sus documentos. También las otras escuelas ya más propiamente disciplinares y científicas, como la positivista, por ejemplo, la escuela francesa, muy crítica de lo positivista y con muchos elementos técnicos, dichos sea de paso, técnicos y metodológicos, pues también ofrecen manuales muy detallados para el procedimiento de crítica documental, ¿no? De hecho, quizá uno de los elementos más destacables entre finales del siglo XIX y comienzos del XX en Europa es precisamente el haber despertado esta crítica documental. Y ahí les anoto algunas ideas que habían sido planteadas por Charles Signovos, perdón, no sé cómo se pronuncia exactamente en francés, y Charles Langlois, no sé, como el de prevenir la credulidad acrítica en lo que dicen los documentos, o la desconfianza perpetua ante lo que los documentos dicen, el no admitirlos nunca sin depuración, y la ayuda y conceptuación de las disciplinas auxiliares, ¿no? De las cuales diré alguna cosa más adelante. Pero quizá la crítica más radical que se plantea en este sentido en el trabajo de la investigación histórica va a venir de la escuela francesa de los análisis, ¿no? Esta escuela, a través de sus distintos intelectuales, como el propio Bloch, como Fernand Braud, sobre todo la primera escuela francesa de los análisis, pues van a hacer una crítica en profundidad a la noción del documento,
¿no? Esta idea del documento siempre ha estado presente, al menos en la perspectiva disciplinar de la historia, entre los textos de metodología, ¿no? Porque no hubo una aceptación muy crítica respecto a la producción anterior a finales del 19 sobre lo que era un documento, ¿no? Y eso tiene que ver, de hecho, con la idea o con la característica definitoria de lo que se llama la historia, ¿no? La historia para los griegos no era lo mismo que la historia para los intelectuales de mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, ¿no? Que ha estado más vinculado siempre al documento. En cambio, para los griegos era, no sé, quizá la evidencia, pero en un sentido más de convencimiento, incluso de, ¿cómo digo?, de testimonio de parte del historiador. Por eso varios historiadores griegos, incluso con cierta ficción, afirmaban haber visto algún hecho en el cual en realidad no participaron, una cosa así, ¿no? Pero para los historiadores del siglo XIX, pues era fundamental valerse de documentos, no tanto ya de testimonio directo, ¿no? La función de los documentos, dicen los intelectuales de la Escuela Francesa de los Anales, deben ser interrogados. Incluso Bloch habla de develar la mentira que puede haber en los documentos, ¿no? Es decir, es una perspectiva más radicalizada frente al concepto del documento, que era antes aceptado como si fuera la propia realidad, luego criticado por la realidad por las escuelas positivistas y por la Escuela Francesa de los Anales aún más. No aceptar ciegamente todos los testimonios históricos, ¿no? Eso que les mencionaba ya varias veces. Y el propio Foucault hablaba del proceso al documento. Foucault, a pesar de que no es conocido por su vertiente histórica, pues ha desarrollado grandes trabajos de investigación histórica, ¿no? Del mismo modo que el alemán Norbert Elias, que no es muy conocido en el ámbito de la historia, pero tiene tremendos trabajos de investigación historiográfica muy bien hechos. Entonces, es necesario hacer una lectura a contrapelo de los testimonios históricos como parte de esta crítica documental. Ir más allá de las intenciones implícitas, aunque ellas deben tomarse en cuenta, deben ser tomadas en cuenta, ¿no? Y sobre esto pues hablan varios intelectuales, no únicamente de la historia, ¿no? Como Walter Benjamin, luego los propios historiadores como Bloch o Carlo Ginzburg. Ginzburg de hecho hablaba de una indagación interna de los documentos cuando señalaba esta frase que les anoto ahí, ¿no? Si se indaga en el interior de los textos a contrapelo de las intenciones de quien los produjo, puede sacarse a la luz voces no controladas, ¿no? Eso que ya Bourdieu hablaba respecto a las fuentes oficiales producidas por el Estado, ¿no? Que él creía que en última instancia tenían una muy fuerte carga ideológica, pero que no veía también esta posibilidad de que se pueden encontrar otro tipo de voces, haciendo un análisis cuidadoso. Ahora, todo esto está muy vinculado en la práctica investigativa a una serie de apuestas metodológicas, apuestas teóricas, objetivos que de forma institucional o formal, perdón por la repetición, los planteamos en nuestros proyectos de investigación, ¿no? Creo que en ese sentido es fundamental que un investigador siempre tenga un proyecto de investigación, aunque sea mental, ¿no? No ir a ciegas, a ver, voy a investigar esto y listo, lo voy manejando todo en la cabeza, o digo, solamente de manera general. Es necesario siempre plantear algunas ideas concretas para no desbordarnos en investigación o para no ir incluso por un camino errado. Entonces creo que estos elementos que los presentaba hace un momento pues tienen que ver con las preguntas que nos hacemos, los objetivos que nos planteamos y las hipótesis que vamos trabajando en la investigación. Sobre las hipótesis, yo debo decirles que se pueden hacer importantes y sugerentes interpretaciones
precisamente contrarrestando lo que las escuelas tradicionales solían presentarlas como afirmaciones definitivas, ¿no? Yo trabajo con hipótesis en distintos niveles, hipótesis generales, hipótesis informativas, no sé, y varios otros tipos de hipótesis, para precisamente no cometer esa falacia, me parece que es así, de la investigación tradicional, que probablemente para lograr objetividad o una supuesta objetividad lo afirmaba todo, ¿no? Incluso daba el color de los ojos de algún biografiado, no sé, una cosa así, ¿no? Es muy típico de la herencia de la escuela tradicional. Las fuentes no funcionan sin un aparato teórico. En esto también hay que darle mucha importancia a cierta o mucha conceptualización de los objetos de estudio que planteamos en el ámbito de la investigación historiográfica, porque a veces nos vamos directo al documento, para decir, a ver, lo que me diga el documento es la realidad, ¿no? Pero no problematizamos el objeto de estudio que estamos queriendo investigar, ¿no? Entonces, es fundamental. De hecho, yo considero que los buenos trabajos en el ámbito historiográfico siempre están discutiendo teóricamente, y desde luego en una constante relación con los datos, ¿no? Pero incluso el trabajo teórico debería anteceder al trabajo de archivo, ¿no? Yo no soy de la idea de ir de hacer un proyecto de investigación completamente teórico al inicio sin haber visitado un archivo, pero al menos antes de hacer un trabajo muy sistemático de archivo hay que tener una perspectiva teórica, ¿no? Eso me parece que esta es una perspectiva un poco equilibrada, ¿no? De no ir ni al archivo directamente ni carecer de teoría. Creo que un equilibrio ahí entre ambas cosas. Bueno, estos elementos que están planteados en esta diapositiva en particular, yo los rescato de mi propia experiencia investigativa, fundamentalmente a partir del trabajo de fuentes coloniales. La idea de los filtros. Yo he trabajado fundamentalmente, o estoy trabajando fundamentalmente, problemáticas que tienen que ver con los ayllus andinos. He estado trabajando a los ayllus de Tapacarí, que están aquí en las alturas de Cochabamba. Y he podido ver, por ejemplo, en los expedientes judiciales, que existen una serie de filtros que el investigador, el historiador, debe tomarlos muy en cuenta. Por ejemplo, el filtro de la traducción. Porque resulta que en el sistema colonial, todos los juicios en los cuales intervenían los indígenas, o los ayllus, o la población indígena, debían ser necesariamente planteados en sus propios idiomas, ¿no? O sea, el quechua, el aymara, el tapacarí, ambos. Pero resulta que el documento que se producía a partir de un determinado juicio siempre era registrado en español. Entonces ahí observamos ya un doble filtro, el de la escritura, pero también el de la traducción, ¿no? Porque los litigantes indígenas siempre debían contar, además del protector de naturales, que era el abogado, que velaba por sus intereses, también de un traductor, ¿no? Que podía ser español o criollo. Entonces, estos dos filtros en realidad están modificando, sea parcialmente o de forma más ampliada, la documentación, o digo, la información que están proponiendo o revelando los informantes o los litigantes. Yo siempre me he preguntado, al trabajar el sistema de cargos religiosos, por ejemplo, qué términos en quechua o en aymara usaban los declarantes para referirse a ciertas prácticas rituales, pero que las conozco por un documento en español ya traducido, ¿no? No puedo acceder a la información, podríamos llamar, original, que ofrecieron estos declarantes indígenas, pero conocemos solamente la traducción y el registro escrito en español, ¿no? La interpretación. Claro, incluso, como dice Rolando, ya hay una interpretación, porque de hecho fue así, digamos, de, no sé,
10 o 20 frases que daba sobre una determinada pregunta a un indígena, y le podía parecer al traductor y luego al escribano que era muy larga y lo abreviaba con sus propios términos, rescatando lo más importante, como una suerte de síntesis interpretativa de lo que decía el declarante, una cosa así, ¿no? No conozco estudios que hayan profundizado en este aspecto metodológico en el ámbito de la investigación andina, pero sería muy interesante hacerlo a partir de documentos escritos, de documentos concretos, de contextos concretos, ¿no? Y la propia interpretación, que lo pongo allá, que nos pertenece más a los que hacemos la investigación, pero que también es fundamental, ¿no? Y esto tiene que ver con una crítica también a lo que señalaba hace un momento respecto a lo que decía Leopold von Ranke sobre el acceso a lo que realmente sucedió. Desde mi perspectiva, no accedemos a lo que realmente sucedió. En gran medida hacemos una interpretación, una explicación sobre el pasado, pero otro historiador con estas mismas fuentes, pero con otra lectura teórica y metodológica, podría decir otras cosas matizadas a la que hemos formulado nosotros, ¿no? Entonces, ahí también esta idea de la interpretación del presente, es decir, del historiador, está en juego, ¿no? No solamente esos filtros del propio contexto. Ahora, también hay algunos criterios de carácter cuantitativo que a veces se convierten en limitación, pero a veces también en una cuestión de mucha información, ¿no? Eso que señalaba, me parece, hace un momento. Hay estudios que se han planteado desde una sola fuente y que me parece que se han hecho de manera bastante rigurosa, es decir, la cantidad de fuentes no necesariamente determina la calidad de una investigación, ¿no? Pueden haber documentos con varias voces, ahí pongo el ejemplo del Memorial de Chalcas de finales del siglo XVI, o puede haber un documento con un solo testigo, como los papeles del cacique Chambilla. Bueno, quizá he exagerado un poco en poner este documento ahí, pero en gran medida se puede entender que ese documento está sujeto a un interés particular, porque son las cuentas hechas por su mayordomo criollo de todos los bienes materiales y del tráfico comercial que sostenía Diego Chambilla, que era un personaje andino muy importante en el siglo XVII. Pero también nos enfrentamos a la finitud de las fuentes, ¿no? Es decir, no podemos inventarnos fuentes. Tenemos que contentarnos con lo que existe, pero como planteaba también hace un momento, siempre se pueden hacer nuevas lecturas con las fuentes disponibles que ya han sido trabajadas una y otra vez, ¿no? Bueno, felizmente, no sé si felizmente, quizá desafortunadamente, de hecho, en Cochabamba no hay una escuela, una tradición historiográfica muy sustentada, muy amplia, no sé, suficientemente desarrollada, quise decir, perdón. Entonces, hay una serie de temas que se pueden trabajar en los archivos, desde los archivos, ¿no? Con las fuentes. Se han trabajado, claro, algunos temas como la tradición agraria, no sé, quizá la vertiente económica, se me ocurren esos temas, pero después temas de las mentalidades, las subjetividades, la dimensión social de la guerra, ya que estamos aproximándonos al bicentenario, podrían ser útiles, ¿no? Bueno, eso podemos pasarlo rápido. Ahora bien, si en gran medida la investigación histórica ha estado sujeta a las fuentes históricas escritas, pues es completamente necesario ir más allá de las fuentes escritas, ¿no? En esta idea de complementar nuestras fuentes. Entonces podemos acceder a fuentes sonoras, a la historia oral,
que menos mal ya tiene una buena cantidad de trabajos en el ámbito boliviano. Como dice Lucien Febvre, un poema, un cuadro, un drama son para nosotros documentos, testimonios, es decir, aprovechar la mayor cantidad posible de fuentes, ¿no? No limitarnos a las tradicionales, digamos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, que las fuentes iconográficas pueden llegar a ser muy ricas, conjugadas con las fuentes escritas de las que estoy diciendo algunas cosas ahora, ¿no? Entonces, eso requiere un tratamiento metodológico muy particular, porque no es lo mismo usar fuentes escritas, en el sentido que señalaba hace un momento, que combinarlas con fuentes de la historia oral, ¿no? O con fuentes iconográficas. Requieren de una metodología un poco más compleja y quizás sofisticada, pero llegaría a ser completamente beneficioso tener varias entradas para un mismo objeto de estudio. En esta idea también que es conocida como transdisciplinariedad, ¿no? A veces la mirada a secas desde la historia puede llegar a limitarnos una apreciación mucho más compleja y creativa sobre el pasado. Entonces, quizá es necesario también beber de la sociología, de la antropología, que nos pueden proveer de puntos de vista mucho más interesantes para estudiar el pasado. No sé qué tiempo tengo, Álvaro. ¿Cuánto más queda ahí? ¿Cuánto más queda? Allá. Bueno, en los textos y manuales de metodologías de la investigación histórica, cuando se habla de fuentes en concreto, pues se tiene una variedad de criterios de clasificación, ¿no? Pero al menos aquí, con esta idea de ampliar la posibilidad de la exploración de las fuentes, les presento tres: las escritas, las visuales y las sonoras. Entre las escritas, pues desde luego están los documentos escritos, que pueden ser de todo tipo, crónicas, que pueden ser los expedientes judiciales, los protocolos, los informes, los de carácter hemerográfico. Cada uno tiene sus propias particularidades que deben ser develadas en un proceso de investigación, ¿no? Es decir, en eso que llamamos en nuestras investigaciones metodología, pues tendríamos que explicitar los elementos característicos de este tipo de fuentes y cómo los vamos a usar en nuestra investigación, ¿no? No negarlos, como yo lo hacía al comienzo de mis investigaciones. Yo negaba todo lo metodológico, pensaba que no era necesario, revelarlo, ¿no? Pero estaba completamente equivocado. Debemos explicitar todos esos elementos metodológicos. Luego las fuentes visuales, como mapas, planos, textiles, iconografías y una larga lista de otro tipo de fuentes visuales. Y desde luego las sonoras, las grabaciones, conversaciones, entrevistas. Algunos objetos de estudios de la historia pueden ser estudiados en gran medida con la historia oral, pero otros que tienen que ver con un pasado mucho más lejano, pues es imposible que se los pueda trabajar desde la historia oral, ¿no? Aunque algo queda en la memoria colectiva, no sé, pero no lo podemos trabajar de la manera de una entrevista, por ejemplo. En la historia reciente o inmediata sí se puede trabajar con historia oral, porque tiene que ver con problemáticas históricas que no están muy distantes respecto a nuestro presente, ¿no? Pero en problemáticas coloniales, por ejemplo, es imposible plantear entrevistas, entonces ahí no lo podemos hacer. Bueno, esto quizá no sea tan necesario. Encontramos nuestras fuentes en archivos, en hemerotecas, en colecciones privadas, en bibliotecas, cartotecas o mapotecas, en las fonotecas, en los museos. Bueno, ahí pasamos. Si nos vamos a la última, para ya ir cerrando la presentación. Más, sí.
En la última diapositiva pues les presento algunos elementos a manera de una invitación a trabajar bajo estas ideas que les presentaba yo en estos minutos, que han sido desarrolladas precisamente por la microhistoria. Carlos Ginzburg, que es el más representativo de todos los historiadores de esta escuela. Es una elección personal, desde luego, la que hacemos por cada una, o por tal o cual corriente teórica y metodológica en el campo de la historiografía. Y a mí particularmente me parece que una de las más sofisticadas, usaré ese término, es la de la microhistoria, porque tiene que ver con mi experiencia concreta de investigación, ¿no? Como yo, cuando estaba revisando esos periódicos de finales del siglo XIX, empezaba a armar, a reconstruir el pasado a partir de una serie de ejercicios, incluso de lógica, ¿no? De hecho, la microhistoria se vale mucho del procedimiento abductivo, pero sobre todo porque en esta idea de la fundamentación del paradigma inicial nos permite acercarnos al pasado a partir de las huellas, no del documento como realidad, sino como huella, en esta idea que les presentaba al comienzo de que nuestro acceso al pasado es a través de la mediación. Entonces, esto supone hacer una reducción de la escala de análisis, eso que se puede llamar el análisis microscópico. La microhistoria no es lo mismo que la historia local, a veces es confundida, pero creo que es una mirada errónea cuando se compara la microhistoria con la historia local. No quiere decir que haya una fragmentación del objeto de estudio, por el contrario, pienso que más bien se le devuelve integralidad a un objeto de estudio enfocándolo de ese modo. Y de hecho, los microhistoriadores siempre han hecho trabajo de material documental abundante, es decir, no por ser microhistoria se van a contentar con unos pocos documentos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones más emblemáticas e importantes que hay que tener en cuenta al respecto de los fundamentos que propone la microhistoria como metodología y como teoría, desde luego, es esta idea de las huellas, ¿no? Que ha sustentado el paradigma inicial de que nos movemos con indicios, no con el propio pasado, transcrito en las fuentes. El indicio como paradigma cognoscitivo, de los cuales hablan Justo Sena y Anacleto Pons, la idea de que la historia es una disciplina ocupada de una reconstrucción indirecta mediante indicios y el método de la abducción, el trabajo con informaciones escasas para darle sentido, con procedimientos inferenciales cercanas a las disciplinas sintomáticas. Yo me acuerdo de esta idea de Ginzburg, cuando él propone sus líneas argumentativas sobre el paradigma inicial, de la comparación entre el trabajo del historiador con el del detective, con el del policía que investiga, y el del médico, porque en los tres casos pues juegan los indicios, ¿no? Tanto el médico como el detective como el historiador se valen de esos indicios y van reconstruyendo a través de la interpretación van reconstruyendo, digamos, un mundo que puede ser hipotético. Este tratamiento documental no es completamente racionalizado, requiere de intuición, de sospecha, de olfato, y esto tiene que ver también contra toda esta tradición racionalizante que ha primado en las ciencias sociales, bajo el deseo de objetividad. Creía o buscaba negar todo lo subjetivo, lo imaginativo, y sin embargo, pues desde los años 60 me parece que hay una buena cantidad de textos metodológicos que han hablado sobre estos elementos subjetivos que son completamente necesarios en la investigación, no en un sentido así muy libre. De hecho, en el proceso metodológico estos elementos subjetivizantes deben ser también controlados, no pueden ser
dados así nomás. Es importante el sujeto más que el género narrativo, la retórica, no sé. Frente a los textos así muy rigurosos, en un lenguaje muy academicista, la microhistoria también ha apostado por un lenguaje un poco más literario, no tan libre, no ficcional plenamente. Hay todo un debate. Los textos de White, por ejemplo, han llevado un debate a la historiografía sobre la ficción, los recursos literarios, el cómo narrar y todo eso, ¿no? Pero siempre es necesario que un historiador, al escribir sus textos, sus investigaciones, pues le ponga algo de recurso literario, no para volver a la historia tradicional, ¿no? de las afirmaciones infundadas, pero sí para mantener al menos al lector interesado en su lectura, en su investigación. Y ahí tenemos el buen ejemplo del Queso y los gusanos, que es el libro más famoso de Carlo Ginzburg, ¿no? Que se vale de recursos literarios para presentarnos la vida de un molinero, es de construir todo el mundo social a partir de una biografía, digamos, de un acercamiento casi biográfico a la vida de Menocchio, ¿no? Finalmente, la convicción basada en pruebas que da sentido a la conjetura hallada. Es decir, tampoco podemos ir más allá de las fuentes a nuestro libre antojo, ¿no? Estamos limitados, pero a partir de esa crítica que señalaba anteriormente. Entonces, bueno, si no conocían algo de la microhistoria, creo que esta sería una invitación para que puedan acercarse a la microhistoria. Es una elección personal, como les digo, pero parece interesante, ¿no? Bueno, podría yo ofrecerles esos elementos para la discusión y el debate, que lo podemos hacer luego de la presentación de Álvaro. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Albert Gisbert por habernos dado esta muy interesante conversación y conferencia sobre la metodología de la investigación histórica, que tal vez luego podemos comentar, porque recuerden que nos dan este ambiente solamente 2 horas, ¿no? Entonces a las 9 cierra la Casa de la Cultura, se va el portero, entonces tenemos esa limitación. Por lo tanto, pues empezaremos o continuaremos con Álvaro Pinaya Pérez, ¿no? Quien nos va a ofrecer ahora una nueva intervención. Álvaro es licenciado en Sociología y tiene el cargo muy importante, muy interesante, que es el coordinador del programa de Historia y de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Simón. Y en ese sentido, pues estamos trabajando con él en este proyecto, ¿no?, de la Comisión del Bicentenario. Él va a intervenir ahora, ¿no?, con la desfamiliarización como método de investigación. Entonces, y después de su intervención, pues podemos, esperando que el tiempo nos acompañe, pues hacer las preguntas pertinentes al doctor Albert Gisbert, ¿no? y luego también, obviamente, a Álvaro Pinaya. Gracias. Bueno, gracias, buenas noches. Para mí es un gusto estar acá, compartir algo de mis reflexiones que me parece muy importante al momento de ver el tema de la investigación dentro de la historia, porque muchas veces damos por sentado muchas cosas y pocas veces nos salimos de nuestros esquemas mentales. Por eso esta exposición titula La desfamiliarización. Ya Albert mencionaba de que Pierre Bourdieu hablaba de que la objetivación participante, de comenzar a entender el por qué
de muchas cosas que van haciendo al mismo investigador como tal. Este ejercicio de desfamiliarización yo lo vengo realizando en la Facultad de Ciencias Sociales, en la materia de antropología urbana, de sacar las convenciones sociales que tenemos, que pasan muy desapercibidas. Por ejemplo, el alto de las sillas. ¿Quién define qué tanto tiene que tener una silla? Está en función de nuestros huesos, está en función de nuestra exis corporal, y cosas que por el cotidiano directamente ni lo cuestionamos, lo damos como algo dado. Y es en función de ese dado, de esos esquemas mentales, que nos dedicamos a investigar y damos ciertos acercamientos de conocimiento en ese marco. De eso que este ejercicio de desfamiliarización comienza conmigo en 2009, que no es un ejercicio a la primera, sino es un ejercicio de reflexión constante que hay que tener, que hay que seguir el modo como va uno pensando las cosas. De eso que les voy a compartir uno de mis investigaciones para tratar este tema y mostrarles qué tan familiarizados estamos con nuestra realidad cotidiana, con los libros que consultamos, con los espacios que frecuentamos, y qué tal dejamos pasar cosas desapercibidas. Para eso me voy a remitir a un documento gráfico que muchos de ustedes ya conocen, y es este. Y con esta imagen como detonante es hacer las preguntas. ¿Por qué en un billete la ciudad de Cochabamba, el monumento de las heroínas de la Coronilla? Hay que contextualizarlo. Un billete de 1986. ¿Qué intención tenía? Y desde un tiempo comienzo a revisar estos billetes y ustedes me van a ayudar. En el billete de 20 bolivianos, en su anverso, ¿qué está? Casa Dorada. La Casa Dorada en la ciudad de Tarija. En el billete de 50, las torres de la Compañía de Jesús en la ciudad de Potosí. En el billete de 100 bolivianos está la Universidad San Francisco Javier en la ciudad de Sucre. Y en el billete de 200, que es muy llamativo, está el templete de la ciudad de Tiwanaku, dice el templete de Calasasaya. Y pónganse, si se dan cuenta, todos estos billetes hay una recurrencia sobre la ciudad. Entonces, para mí era vuelta y buscar los libros, buscar investigaciones, y es ahí donde comienza mi ejercicio de desfamiliarización. Y preguntarme, ¿por qué estas imágenes? ¿Cuál era la intención? Busqué los archivos, no hay, directamente dicen es una comisión, se ha establecido que los billetes, y no hay más, nadie nos da cuenta. Entonces, de esa manera que comienzo a hacer preguntas a este billete que está circulando todavía. Ciudad de Cochabamba, ¿por qué algo no más emblemático? Si este era el granero de Bolivia, ¿no es cierto? Tenía toda una impronta agrícola. Entonces, hay que hacer preguntas a este billete. Y muchos, al momento de hacer ese ejercicio, recién sacaban los billetes. Sí, oye, che, ¿verdad? Me había tenido, yo siempre manejo, pago un monto X, y a través de eso comienzo a hacer mis interacciones, el taxi, el crédito. Pero algo particular ha sido para mí contextualizar. Es 1986, años antes es la vuelta a la democracia. Se necesita, para votar se necesita ciudadanos. Ahí también está colado lo que ha sido la relocalización de 1985. O sea, todo se va armando, si se dan cuenta. Hay algo detrás de esa concatenación de hechos históricos, y este billete que está ahí casual, que dice, para la investigación mía de ese ejercicio de desfamiliarización, que nos está diciendo algo. Nos está diciendo ciudades, ciudades, ciudades. Y ustedes aquí en Cochabamba saben por qué es la Ayacucho y heroínas. Los antecedentes históricos dicen que se ha abierto a rajatabla las calles para que sean avenidas modernas en la ciudad de Cochabamba. Y esto ya lo he relacionado con otra imagen, nuestro nuevo billete del 2018. Pero
esto está de la mano con otro antecedente, porque este ejercicio no solamente se tenía que quedar en el 2018 y en 1986, esto tenía que estar más relacionado. Entonces, así que recurro a este billete y ha sido acá en la calle España que consigo este billete que se lo conocía como el campesino o el indio, que es de 1953. Ahora, detrás de todo este conjunto de imágenes no hay una intencionalidad, hay una intencionalidad bien encausada. ¿Por qué este billete de 1962 recién sale casi 10 años después de la reforma agraria? Cuando se daban en el oriente por vaca 10 hectáreas. Y todos sabemos la implicancia de esa lógica, ¿no? Una vaca 10 hectáreas, yo me presto 10 vacas de aquel lado, yo tengo 50, aparezco con 60, me prestan 40, tengo 100 vacas. Iban los del INRA, me contaban aquí, todo esto es de usted. Pero yo decía, ¿por qué después de 10 años se saca este billete? Los gobiernos siempre tienen el poder, pónganse, han dicho, antes de mostrarles el billete, pónganse, el 2016 han hablado de un billete de 500, ¿se acuerdan? Entonces, dentro de este ejercicio de desfamiliarización que les comento, que es ver las cosas, pero con una visión renovada, cuestionarse uno mismo, porque si lo damos como dado, ya nos perdió un 70% de toda la amplitud de una reflexión. Entonces, comienzo a atar y decir lo siguiente: 1953, reforma agraria. Y este video viene a ser una suerte de alegoría, pero si se dan cuenta, el conjunto está apuntando a una agricultura que solamente se puede dar en extensiones amplias, que es en Santa Cruz, que se puede articular con lo que es la marcha hacia el oriente. Ahí están los yuntas, dos vacas que engorde y una maquinaria, ¿no? Para trabajar la tierra. Pero comienzo a atar estos, y por eso les digo que este ejercicio de desfamiliarización casi me ha llevado 6 años pensarlo, dar lógica y decir lo siguiente: estos billetes buscaban introducirnos como población modelos de desarrollo civilizatorio al inconsciente. Por eso este billete de $1 estaba en la mano de la gente, y al momento de verlo estaban indirecteando. ¿Dónde me baso? ¿Cómo se basa mi hipótesis? Es en el billete de 10 bolivianos del 86, donde se ha buscado decirle vayan a las ciudades, relocalización, vuelta de la democracia, vayan a las ciudades. Pero hay algo entre estas dos billetes, y es que en 1953 se ha dado tantas propiedades, pero en el tiempo, eso todavía falta de corroborar el dato para ver de la producción de soya, con el tema del biocombustible en los años 60, no porque ahora recién estén hablando, es algo que ha dado, pero muy posiblemente toda la exportación hacia el Brasil haya sido para biocombustibles. No tengo el dato, por eso les digo, eso está como hipótesis, pero toda la producción en el oriente era de exportación, y eran hectáreas y hectáreas y hectáreas de producción. Seguro han buscado petróleo, seguro han diciendo que era agua, pero eran muchas hectáreas. Entonces, al momento de pensar los billetes que ahora nos están cambiando, en 1962 el modelo de desarrollo civilizatorio estaba en relación a la cuestión agraria, en 1986 estaba en relación a las ciudades. Entonces se concretiza, para no matar a la gallina de los huevos de oro, en lo que todos nosotros en un momento dado hemos escuchado y no nos hemos puesto atención, y son los megaproyectos urbanísticos en Santa Cruz. No podían matar la gallina de los huevos de oro, entonces tenían que organizar megaproyectos urbanísticos, y se va legitimando la idea del modelo de desarrollo civilizatorio de las ciudades. Y era particular esta investigación que después de 6 años pensarlo, materializarlo, sacudirme de las convenciones mentales y darle una estructura en función de hechos históricos,
y lo publica en el periódico Los Tiempos en 2016 y a los 3 meses hablan de estos nuevos billetes. Yo dije, a la máquina. Nos estaban cambiando en los 60 toda la cuestión agraria, en los 80 todo lo que es la ciudad, pero ahora están apuntando a otra cosa, ¿no? Por eso al momento de pensar el tema de la investigación es necesario hacer ejercicios de desfamiliarización para uno mismo entender desde dónde está partiendo, porque las cosas que nos rodean, ya bien lo dijo Albert, no son malintencionadas, son malintencionadas dobles, porque tiene su sentido. En algún momento cuando compartí esta reflexión me decían, ¿qué tiene que ver el billete? Y yo ahora mismo, a modo de cerrar este ejercicio, porque no hay un decálogo para desfamiliarizarse, es un ejercicio reflexivo de cada uno. A mí, como les digo, me ha costado 6 años sacarme esto de la mente. Agarrar, escribir un artículo y publicarlo. Y a los 3 meses decir de que se iban a cambiar los billetes, yo me asusté mucho, dije, han leído el artículo, vamos a cambiar el modelo de desarrollo civilizatorio, y ha sido en 2018 que sale esto. Y también tiene una intencionalidad. Potosí se ha parado con lo que querían entregar el litio a Alemania, el tema del Mutún, quieras o no, la nueva serie de los billetes está apuntando a un nuevo modelo de desarrollo civilizatorio. Y con esta cuestionante que les comparto, yo daría por terminar mi exposición. Gracias.